Bienvenida, querida hermana, a este espacio de lectura y edificación. Estás por escuchar el audiolibro Misericordia en la Oscuridad, un recurso preparado con amor por el grupo Añade tu Fe. Nuestro único propósito es cooperar contigo, entendiendo que muchas hermanas tienen múltiples responsabilidades, cuidar a sus hijos, atender el hogar o trabajan fuera de casa. Sabemos lo valioso que es el tiempo y por eso deseamos acercarte el contenido de este libro para tu crecimiento espiritual. Te animamos con todo nuestro corazón a adquirirlo en la librería más cercana. Así, además de honrar los derechos de autor, estarás construyendo tu propia biblioteca cristiana en casa, una fuente de sabiduría, de consejo y de bendición para ti y para otras hermanas que necesiten una palabra en el momento oportuno. Capítulo 7. La soledad, una paradoja dolorosa. La depresión parece indescriptible. ¿Cuántas veces he batallado al explicarle a alguien cómo es esta oscuridad? ¿Y cuántas lágrimas he llorado porque los demás rechazaron mis respuestas por ser irracionales, increíbles o imposibles de entender? Cuando me senté a esperar a que empezara la sesión de terapia en un grupo obligatorio del hospital, ya estaba cansada de dar explicaciones. Me parecía mucho más fácil quedarme callada. Muchas mujeres saben lo que es ser incomprendidas o maltratadas en su aflicción. Mujeres como Brenda, cuyo primer hijo, Timoteo, nació muerto a las 38 semanas, nunca se había sentido tan vacía como el día que salió del hospital sin su bebé. Cuando la gente la veía por la ciudad semanas después y le preguntaba cómo estaba la bebé, ella no sabía qué contestar. La muerte fetal parecía un tema demasiado importante para una conversación trivial. Se cansó de explicar lo que había ocurrido. Cuando terminaron las condolencias y las invitaciones a comer tras el funeral de Timoteo, sus amigos y familiares parecieron aumentar su distancia. Algunos enviaron tarjetas de pésame por correo, mientras otros no decían nada. Los demás seguían adelante con su vida, pero lo único que Brenda quería era volver en el tiempo, oler el cabello y besar la mejilla del niño que la convirtió en madre. En el valle de sombra de muerte, Brenda se convirtió en una sombra de lo que había sido. Nadie podía ayudarla a sentirse mejor porque su dolor era demasiado profundo y su corazón estaba roto. La paradoja de la soledad. ¿Sientes que nadie te entiende? ¿Que nadie comprende de verdad por lo que estás pasando en esta temporada? Debido al dolor de ser incomprendidas o maltratadas, puede que hagamos a un lado a los demás en forma de autoprotección. A veces parece más fácil desentenderse que enfrentarse a preguntas como ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? ¿O qué te pasa? He llegado a decir estoy bien en lugar de me siento pésima porque me parece demasiado desagradable responder así en una conversación educada. Por otra parte, a veces nosotras nos sentimos olvidadas o ignoradas. Hay momentos en los que nos quejamos como Job 19:19. Todos mis compañeros me aborrecen y los que amo se han vuelto contra mí. Ocasiones en las que pensamos como Salmo 69:20. Si tan solo alguien se volviera y me consolara. Ocasiones en las que pensamos que por nosotros nadie se preocupa. Hay ocasiones como Salmos 31:11, en las que nos sentimos repulsivos a los ojos de los demás. De esta manera, la soledad en la depresión puede ser una paradoja. Por un lado, alejamos a la gente, por otro nos preguntamos por qué parece que ya no les importamos. El desear ávidamente que la gente nos deje en paz y a su vez anhelar que nos hablasen es una paradoja miserable. Sentirse vacío. Aunque la soledad pueda deberse a la separación física de los demás, conlleva mucho más que estar literalmente solo. La soledad también puede ser un síntoma de estar desconectado de Dios y de su pueblo en lo racional o lo emocional. En las Escrituras, la soledad también puede traducirse como una desolación, como si no solo estuviéramos solos, sino que todo nuestro mundo se siente vacío. Si hay una madre en la palabra de Dios que sabe lo que es sentirse sola y vacía, es Noemí. Después de tambalear por una época de tragedia en una tierra extranjera, pasó de ser una madre casada a una viuda indigente sin hijos. Las Escrituras nos dicen en Ruth 1:5, la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Tras la muerte de su esposo y sus hijos, Noemí quedó despojada. Piensa por un momento en la realidad de esta frase. Quedó privada de la compañía y el amor de su esposo, quedó privada del apoyo económico que necesitaba, quedó privada de la unidad familiar a la cual servir y pertenecer,
quedó privada de las conversaciones rutinarias que conforman una vida cotidiana y quedó privada de herederos y las posibilidades de progresar en el futuro. Quedó privada de la posibilidad de besar y abrazar a sus únicos hijos. Así que cuando leemos que Noemí quedó privada, tenemos que recordar por lo mucho que había pasado. Tenemos que recordar lo mucho que había perdido. Todo su mundo, al parecer, su mundo entero. Quedarse sin nada. ¿Tú también sientes que has quedado despojada de alguien o algo en esta época de tu vida? Puede ser que alguien que una vez tuviste, un marido, un hijo, un amigo, un hermano o un familiar, ya no esté en tu vida, o alguien con quien soñabas, o no ha aparecido todavía alguien que estaba contigo o que no quisiera estar o que no pueda. Quedarte sin la persona que has amado o añorado o sentirte incompleta. Es como si una parte importante y necesaria de tu vida hiciera falta. Es justo que conozcamos este dolor. La angustia que produce es digna de nuestras lágrimas. Dios no nos quedó para quedarnos solos sin amar y ser amados toda la vida, para florecer en el contexto de relaciones significativas con Él y con los suyos. Sin embargo, la maldición ha corrompido el diseño de Dios con respecto a nuestro florecimiento relacional. La consejera Jane Clark nos recuerda qué es lo que salió mal. Cuando Adán y Eva pecaron, se destruyó la unión perfecta que había disfrutado con Dios y entre ellos, donde antes había apertura, pero el pecado dio lugar a ocultarse. Donde antes había plenitud, el pecado dio lugar a la pérdida. Donde antes había aceptación, el pecado dio lugar al rechazo. Donde antes había alabanza, el pecado dio lugar a la culpa. Ocultarse, pérdida, rechazo, culpa, ingredientes de la soledad. La soledad nació en la caída. Quedarse despojada puede manifestarse también de otras formas menos evidentes. A veces no es solo que sentimos que nuestro mundo ha sido vaciado, no solo que hemos quedado privadas de alguien a quien amamos o añoramos, sino también que no tenemos nada valioso que ofrecer a nadie, como si no tuviéramos nada positivo que dar o aportar al mundo, y mucho menos a la vida de las personas que conocemos. La depresión puede hacernos sentir desamparadas o en bancarrota, sin propósito y sin valor. Andando sola. Vemos esta dinámica en la historia de Noemí. Ella no fue la única persona que quedó privada. Sus dos nueras, Orfa y Ruth, también se habían quedado viudas y sin hijos. Aunque la viudez a menudo significa la alienación e indigencia inevitables, Orfa y Ruth no carecían por completo de posibilidades. Desde el punto de vista social, estas mujeres más jóvenes aún tenían algo más que ofrecer. Según Ruth 1:8, cada una tenía la casa de su madre, a donde podía volver y en donde podían servir. Si era la voluntad del Señor, aún tenían tiempo para volver a casarse y tener sus propios hijos. Pero esto no era posible para la anciana Noemí. Tan sombrío parecía el futuro desde su perspectiva desconsolada, que cuando decidió regresar a su pueblo natal, insistió en ir sola a pesar del deseo de Orfa y de Ruth de ir. Pero en Ruth 1:11 Noemí dijo: «Vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos?». ¿Llegas a sentir que eres una carga en vez de un beneficio para tus seres queridos? ¿Sientes como si los estuvieras hundiendo, arruinando su vida o estropeando sus oportunidades de ser felices en el futuro? Si es así, sabes algo de lo que Noemí pudo sentir. Despojada de cualquier cosa que podía ofrecer a Orfa y a Ruth, excepto su miseria, les dijo que se fueran a casa. Después de todo, ¿por qué iba a permitir Noemí que su alienación e indigencia se convirtieran en el problema de ellas? ¿En qué ayudaría? ¿Por qué perder el tiempo con una anciana que no les tenía nada que ofrecer? Quizá podamos resumir las palabras de Noemí con una frase como: ¿para qué molestarse? ¿Y para qué molestarse? Hay que ser justos y decir que tanto Orfa como Ruth al principio se resistieron al por qué molestarse de Noemí. Sin embargo, después de que Noemí reprendió a las jóvenes con lágrimas y argumentó lo inútil que sería quedarse con ella, Orfa obedeció a regañadientes y se marchó. Quizá esta escena nos suene familiar. Quizá sepamos lo que es hacer a un lado a la gente. ¿Por qué molestarse? O incluso reprendiéndolos, diciendo que nos dejen en paz. Quizá hayamos argumentado en contra de su preocupación
porque pensamos que estamos perdiendo el tiempo o que ellos lo están perdiendo. Creemos que somos un caso perdido. Tememos que nos vean como débiles. No nos gusta que nos vean como necesitadas o endeudadas con los demás. Tememos que nos malinterpreten. Nos sentimos indignas o no merecedoras de amor. Nos sentimos privadas de algo valioso que ofrecer a cambio. La historia de Noemí nos insta a considerar si nuestro por qué molestarse revela algo importante sobre nuestro propio corazón abatido. Aunque muchas madres se sienten solas a veces, la soledad en la depresión suele ir acompañada de sentimientos de inutilidad y desesperanza, vacío y resignación. No solo es que nos sintamos solas y desamparadas, no es solo que nos sintamos incomprendidas o maltratadas. Parece que ya no tiene sentido alguno intentar relacionarnos con la gente. Las relaciones parecen más una carga que una bendición para todos de aquellos que están de por medio. Sin embargo, por mucho que intentemos reprimirlo o ignorarlo, seguimos sintiendo el anhelo de amor, sobre todo en los momentos en los que somos más difíciles de amar. Algo en lo profundo de nuestro interior anhela ser abrazado por alguien que insista en molestarse, que siga preocupándose y que venga a pesar de nosotras. Sí, podemos ser espinosas y difíciles de abrazar a veces. No, puede que no siempre seamos una buena compañía, pero ¿qué significaría hoy para nosotras que alguien colocara sus manos en nuestras mejillas, nos mirara directamente a los ojos y nos dijera: estoy comprometido contigo, pase lo que pase, lo afrontaremos juntos? Todo, al parecer, significaría todo para nosotras. Una amiga que se mantiene leal. Para sorpresa de Noemí, tenía una amiga verdadera que se mantiene más leal que un hermano. Ruth insistió en quedarse a pesar de que su suegra argumentara que no tenía por qué molestarse. Ruth 1:14. Su petición de corazón a Noemí fue tan sacrificial como profunda. El verso 16 dice: no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque a donde tú vayas yo iré y a donde tú mores moraré. Sin importar qué deparara el futuro, peligro o destitución, Ruth hizo un pacto de enfrentar todo juntas. La resignación desesperanzada puede aislarnos peligrosamente. Es por eso que los días en que menos nos apetece tener un amigo a nuestro lado pueden ser los días en que más lo necesitamos. ¿Será por eso que la falta de compañía en esa época acumula miseria sobre miseria? Quizá la verdad no es que sepamos quedarnos solas, al menos no por mucho tiempo. Solo es que no queremos volvernos una carga o que nos pregunten qué nos pasa todo el tiempo. Es difícil decirle a alguien que su presencia silenciosa pero constante es la mejor ayuda que le pueden dar. Precioso es el amigo que puede sentarse a tu lado sin decirle una sola palabra. Job 2, 11 y 13. Transformada por el dolor. A estas alturas de la historia de Noemí, el dolor y las penurias le pesaban mucho. Como observa un comentarista, esta viuda que había salido de Belén como Noemí, placentera, una mujer robusta en la flor de la vida, había regresado como una anciana demacrada e indigente. Quizás suene un poco duro, pero cuando Noemí regresó a su ciudad natal, parece que estaba casi irreconocible. Su reaparición tras una década de ausencia fue la conmoción del pueblo. A su llegada se enfrentó a la incómoda pregunta: ¿de verdad esta es Noemí? ¿Sabes lo que es que la tristeza y las dificultades hagan mella en tu semblante y que la gente se dé cuenta? Yo sí, y odiaba que me presionaran para que diera explicaciones. ¿Quién quiere describir todas las razones por las cuales ya no sonríe como antes? Sí, pasar por esta etapa nos ha cambiado. Puede que nunca volvamos a ser las mujeres que solíamos ser. No todo el mundo entiende ese tipo de dolor personal y es difícil incluso saber cómo explicarlo. A veces estamos hartas de intentarlo, evitamos los lugares familiares o nos alejamos de quienes mejor nos conocen. Sabemos que si nos ven, nos harán preguntas incómodas y no sabremos cómo responder a ellas. ¿Por qué molestarnos con esas interacciones cuando sabemos lo duras e hirientes que pueden ser? Aunque no siempre sabemos cómo expresar nuestra miseria con palabras, sabemos cómo decirle a la gente que nos deje en paz. Puede que explotemos y lo que digamos explícitamente o que lo demos a entender con nuestra pasividad, pero sea cual sea la forma en que lo comuniquemos, lo que queremos decir está muy claro. ¿Para qué te molestas en ayudarme? Tú no puedes solucionar este tipo de problemas.
Y quizá eso es lo que la respuesta de Noemí tiene a la pregunta de las mujeres que tenemos nosotras tan cercana hoy, porque es casi como si hubiese explotado con brusquedad, como si los años de dolor y penurias hubiesen llegado finalmente a su punto álgido y los que podían escucharla tuvieran que aguantar su desenfado. Ruth 1, 20-21 dice: ella les dijo, no me llamen Noemí, entre paréntesis placentera, llámenme Mara, entre paréntesis amarga, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Destrozada y sola. Quizá las palabras de Noemí le den voz a lo que hoy clama el corazón de alguna de nosotros. Nuestro mundo entero ha pasado de la plenitud y de la dulzura a lo vacío y lo amargo. Todo lo que una vez brilló con luz propia y vida ahora está lleno de oscuridad y muerte. Después de todo lo que hemos pasado, después de que hemos quedado privadas de tanto, podemos gemir junto a Noemí por haber sido arruinada cruelmente. Esto pensamos que viene del Todopoderoso, despiadadamente destrozada por Dios. En todos los demás relatos que he estudiado, el Señor se acercó a su pueblo desesperado. Se involucró con el sufrimiento de Moisés, Elías, Marta, María, Job, Gedeón y la mujer de sangre respondiendo a sus clamores. Sin embargo, ni una sola vez consoló o aconsejó Dios directamente a Noemí. Ella ni lo vio, ni lo escuchó, ni conversó con él como lo hizo con los demás. Todo lo que Noemí podía percibir era que Dios había vaciado su mundo sin piedad. Parecía que ella estaba destinada al abandono y la indigencia. Abandonada. Que Dios registre las palabras de Noemí en las Escrituras significa que Él sabe a qué suenan las madres desesperadas en su miseria. Él sabe que a veces sentimos que nos aplastan como insectos. Él sabe cuando nos desorientamos, cuando buscamos su compasión y no la encontramos. Él sabe cuando pensamos que no le importa la oscuridad. Él sabe cuando nosotros pensamos y creemos que a Él no le importa la oscuridad en la que nos encontramos. Él sabe cuando nos sentimos abandonadas en la aflicción. Pero si Dios sabe todo de nosotras, ¿por qué parece permanecer callado? ¿Por qué permanece distante cuando clamamos por ayuda? ¿Por qué se oculta a sí mismo en los tiempos de tribulación? Estas preguntas revelan la faceta más profunda de la soledad que podemos sentir en la depresión. No es solo que otras personas nos hayan maltratado o malinterpretado. No es solo que nos sintamos privadas de una compañía comprometida o de algo valioso que ofrecerle a los demás. Es también que nos sentimos privadas de la presencia amorosa de Dios en nuestra vida. Es como si hubiéramos sido repudiadas y abandonadas. Nuestra sensación de desamparo parece afirmarse cuando vemos a los demás florecer a nuestro alrededor. Dios parece estar atento a sus oraciones, Dios parece estar bendiciendo su día, Dios parece estar haciendo un ministerio inspirador a través de sus esfuerzos. Pero ¿qué hay de nuestras oraciones, vida y esfuerzo? Como Noemí, podemos creer que el Señor puede ser clemente, compasivo y misericordioso con todos los demás. Ruth 1, 8 y 9. Pero cuando se trata de la disposición específica de Dios hacia nosotros como individuos únicos, nuestra agonía sugiere: 1. Su soberanía carece de gracia. 2. Su poder omnipotente carece de compasión. Y 3. Su voluntad judicial carece de misericordia. Hermana mía, cada paso que hemos dado juntas hasta ahora nos ha llevado a esta encrucijada crítica. ¿Sientes que las misericordias divinas en la oscuridad son para todos menos para ti? Próximo paso. Rechaza la insinuación de que tus penas reflejan el carácter de Dios. Lamentaciones 3:33 dice: porque Él no castiga por gusto ni aflige a los hijos de los hombres. Recuerda, cuando me siento sola y desamparada, recordaré que la miseria ha distorsionado temporalmente mi percepción de la realidad, que no puedo ver la historia completa desde mi punto de vista y que no sirvo a un Dios sin gracia, sin compasión y sin misericordia. Reflexiones para la aplicación personal. Describe cómo te sientes hoy. ¿Alguna palabra o frase de este capítulo se parece a lo que experimentas?
Toma nota de una revelación que hayas obtenido en este capítulo sobre tu experiencia en la soledad. ¿Cómo escribirías tu percepción de la disposición de Dios hacia ti y su trato contigo en este momento? ¿Por qué crees que a veces parece que las misericordias de Dios son para todos, menos para nosotras? Hermana querida, gracias por acompañarnos en este capítulo de Misericordia en la Oscuridad. Mientras lees, recordarás su fidelidad hacia ti y su presencia contigo, incluso cuando la oscuridad no desaparezca. Recuerda que este audiolibro lo hacemos con el único propósito de cooperar contigo para que puedas acceder a estas palabras de consuelo y esperanza aun cuando tu tiempo esté lleno de responsabilidades. Pero nada sustituye tener el libro en tus manos. Te animamos a conseguirlo en la librería más cercana. Así honramos los derechos de autor y apoyamos la obra literal. Tener tu propio ejemplar cristiano en casa te permitirá subrayar, revisar, compartir con otras hermanas y edificar tu fe día tras día. Que lo que has escuchado te acompañe, te fortalezca y te inspire a seguir caminando con esperanza. Nos vemos en el siguiente capítulo.